El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la USS Gereisen, observando las estrellas a través del ventanal principal. La nave estaba a 3 días de la Tierra, dirigiéndose hacia el borde del espacio humano, donde algo extraño estaba sucediendo. Los sensores habían mostrado lecturas de energía que no tenían ningún sentido, y el comando de la Tierra quería respuestas. «Capitán, nos estamos acercando a las coordenadas», dijo Lisa Cain desde su puesto. Era la ingeniera en jefe de la nave, una mujer que podía arreglar cualquier cosa y comprender problemas que dejaban a otros rascándose la cabeza. Sus dedos se movían por el panel de control mientras revisaba los sistemas de la nave una vez más. «Bien, Ron. ¿Están listos tus equipos de seguridad?», preguntó Morrison, girándose para mirar al hombre corpulento que estaba de pie cerca de la parte trasera del puente. Ron Baker era el jefe de seguridad, un exmarine que mantenía a salvo a la tripulación. Asintió y tocó el arma que llevaba al cinto. «Mis equipos están listos, capitán. No sabemos qué vamos a encontrar ahí fuera, pero estaremos preparados para cualquier cosa». La doctora Amy Foster levantó la vista de su estación científica. Era joven para ser oficial científica, pero tenía una mente que podía resolver acertijos más rápido que nadie que Morrison hubiera conocido. «Capitán, las lecturas se están intensificando. Sea lo que sea que esté causando esto, es grande. Realmente grande». Morrison se acercó a la estación de Amy y miró su pantalla. Los números y gráficos no significaban nada para él, pero podía ver la preocupación en los ojos de ella. ¿De qué tamaño estamos hablando? La emisión de energía está fuera de toda escala. Es como si algo estuviera abriendo un agujero en el propio espacio. Y capitán, las lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Esto no es natural y no es ninguna tecnología que conozcamos. El puente quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de los motores de la nave. Morrison había sido capitán durante 12 años y había aprendido a confiar en su instinto. En este momento, su instinto le decía que se dirigían hacia algo peligroso. «¿Cuánto falta para que lleguemos a las coordenadas?», preguntó. «2 horas, capitán», respondió Lisa. Morrison asintió y regresó a su silla de capitán. La USS Gereisen era una de las naves de exploración más nuevas de la Tierra, construida para ir a donde ningún humano había llegado antes. Tenía una tripulación de 200 personas, todos voluntarios, que querían ampliar las fronteras del conocimiento humano. Eran científicos, ingenieros, médicos y soldados, todos trabajando juntos para explorar la galaxia. La nave era grande, de casi 1 kilómetro de largo, con motores potentes y las mejores armas que la Tierra podía construir. Tenía escudos que podían detener la mayoría de los ataques y sensores que podían detectar cosas a años luz de distancia. Pero Morrison sabía que toda la tecnología del mundo no podría protegerlos de lo desconocido. «Capitán, estamos recibiendo un mensaje del Comando de la Tierra», dijo el oficial de comunicaciones, un joven llamado Pete Davis. «Póngalo en pantalla». La voz del almirante Clark llenó el puente. «Capitán Morrison, aquí el Comando de la Tierra. Queremos recordarle que esta es únicamente una misión de reconocimiento. Debe observar e informar. No entre en combate con ninguna fuerza desconocida a menos que sea absolutamente necesario. ¿Entendido, almirante? Tendremos cuidado. Buena suerte, capitán. Comando de la Tierra. Fuera». La transmisión terminó y Morrison miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba nerviosa, pero eran profesionales. Conocían los riesgos cuando se alistaron para esta misión. «Falta 1 hora para llegar a las coordenadas», anunció Lisa. Morrison se levantó y caminó hacia el frente del puente. A través del ventanal, podía ver una extraña oscuridad frente a ellos. No era el negro normal del espacio, sino algo más profundo, como un agujero en la propia realidad. «Amy, ¿estás recibiendo alguna lectura de esa zona oscura?» «Sí, capitán. Las lecturas de energía provienen de ahí. Es como un remolino masivo, pero en lugar de agua, está hecho de materia y energía oscuras. Nunca he visto nada igual». Ron Baker se acercó al ventanal. «Capitán, esa cosa me da mala espina. Quizás deberíamos mantener la distancia». Morrison asintió. «Seremos cuidadosos, pero necesitamos acercarnos lo suficiente para recopilar datos. Para eso estamos aquí». A medida que se acercaban, la oscuridad se hacía más grande. Giraba lentamente, como un tornado gigante en el espacio. Relámpagos brillaban en su interior, pero no eran relámpagos normales. Eran de color púrpura y azul, y parecían doblarse y retorcerse de formas que
30 minutos para llegar a las coordenadas, dijo Lisa. Su voz era tensa. Capitán, las lecturas se están volviendo locas, informó Amy. Los niveles de energía están aumentando y estoy detectando algún tipo de distorsión gravitacional. Es como si esa cosa estuviera atrayendo al propio espacio hacia sí misma. Morrison sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podemos mantener una distancia segura y aún así obtener los datos que necesitamos? Creo que sí, capitán, pero debemos tener cuidado. Si nos acercamos demasiado, podríamos no ser capaces de escapar. ¿Entendido, Lisa? Reduce la velocidad y prepárate para detener la nave. Sí, capitán. La USS Geraisen disminuyó la velocidad a medida que se acercaba a la oscuridad giratoria. La tripulación observaba con asombro y miedo cómo aquella cosa se hacía cada vez más grande. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. 10 minutos para llegar a las coordenadas, anunció Lisa. Amy, empieza a escanear. Quiero saber todo sobre esa cosa. Sí, capitán. Iniciando escaneos ahora. Los sensores se extendieron hacia la oscuridad, enviando haces invisibles de energía para sondear sus secretos. Los datos comenzaron a llegar a la estación de Amy, y sus ojos abrieron de par en par al leerlos. Capitán, esto es imposible. La cosa está creando su propio espacio-tiempo. Es como una puerta a otro lugar, pero no puedo decir a dónde. Morrison sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Una puerta hacia dónde? No lo sé, capitán. Las lecturas sugieren que conduce a una dimensión diferente, tal vez incluso a un universo diferente. Pero eso debería ser imposible según todo lo que sabemos de física. De repente, la nave se sacudió. Las luces parpadearon. Una alarma comenzó a sonar. ¿Qué está pasando?, gritó Morrison. Capitán, nos está atrayendo, gritó Lisa, con las manos volando sobre los controles. Los motores están a máxima potencia, pero no podemos liberarnos. Morrison se agarró a su silla mientras la nave se sacudía de nuevo. Energía de emergencia a los motores. Toda la tripulación, prepárense para maniobras de emergencia. Pero ya era demasiado tarde. La oscuridad giratoria los había atrapado, y la USS Geraisen estaba siendo arrastrada hacia lo desconocido. La USS Geraisen dio tumbos a través de la oscuridad durante lo que parecieron horas. La tripulación se aferró con fuerza mientras la nave giraba y se retorcía a través de un espacio que no seguía las reglas normales. Finalmente, todo quedó en silencio y la nave dejó de moverse. El capitán Jake Morrison se levantó del suelo del puente. A su alrededor, su tripulación hacía lo mismo. Las luces eran tenues y varios paneles de control echaban chispas. ¿Están todos bien?, preguntó Morrison, mirando a su alrededor. Creo que sí, capitán, respondió Lisa Cain, volviendo a su puesto. Pero la nave recibió una buena paliza. Necesito revisar los motores. Adelante, Amy. ¿Dónde estamos? La doctora. Amy Foster ya estaba en su estación científica, sus dedos moviéndose rápidamente sobre los controles. Capitán, esto va a sonar una locura, pero no creo que estemos ya en nuestro universo. Morrison se acercó a su estación. ¿Qué quieres decir? Las estrellas no son las correctas. Las lecturas de energía son diferentes. Incluso las leyes de la física parecen funcionar de manera distinta aquí. Es como si nos hubieran arrojado a una realidad completamente diferente. Ron Baker se unió a ellos en la estación científica. ¿Diferente cómo? Amy señaló su pantalla. Mira esto. En nuestro universo, la energía y la materia se comportan de maneras predecibles. Aquí, parecen fluir juntas como el agua. Y el tiempo, capitán, el tiempo se mueve de forma extraña. Mis instrumentos dicen que hemos estado aquí durante días, pero solo se han sentido como horas. Morrison sintió un nudo en el estómago. ¿Podemos volver? No lo sé, capitán. La puerta por la que entramos ha desaparecido. No puedo detectarla en ninguna parte. La voz de Lisa llegó por el sistema de comunicación de la nave. Capitán, tiene que ver esto. Estoy en la sala de máquina 7. Morrison, Amy y Ron se abrieron paso por los pasillos de la nave. La USS Geraisen estaba dañada, pero aún se mantenía de una pieza. Encontraron a Lisa de pie frente a una pared que no había estado allí antes. La pared estaba hecha de una especie de cristal. Brillaba con una suave luz azul. Simplemente apareció, dijo Lisa. En un minuto había una pared normal. Al siguiente, esto estaba aquí. Y capitán, no es solo decorativo. Está conectado de alguna manera a los sistemas de nuestra nave.
Amy pasó su escáner sobre la pared de cristal. Está viva, capitán. No viva como una persona o un animal, sino viva como si estuviera pensando y tratando de comunicarse con nuestros sistemas informáticos. Morrison tocó el cristal y, de repente, imágenes llenaron su mente. Vio una gran civilización que una vez había vivido en este extraño lugar. Se llamaban a sí mismos los arquitectos y habían construido maravillas que hacían que la tecnología humana pareciera herramientas de piedra. ¿Viste eso?, preguntó Amy, retirando la mano de cristal. Los arquitectos, dijo Morrison, vivieron aquí hace mucho tiempo, pero algo le sucedió. Durante los días siguientes, la tripulación exploró su nuevo entorno. El espacio a su alrededor estaba lleno de estructuras flotantes que desafiaban toda explicación. Edificios que existían en múltiples dimensiones a la vez, máquinas que funcionaban con puro pensamiento y jardines que crecían en el vacío del espacio. La tripulación descubrió que no estaban solos. Otras naves de diferentes especies habían sido arrastradas a esta dimensión. A lo largo de miles de años, la mayoría de las tripulaciones se habían extinguido o habían enloquecido por el aislamiento. Pero en las ruinas de sus asentamientos, los humanos encontraron registros y tecnología. «Capitán, mire esto», dijo Amy, de pie en lo que solía ser un laboratorio. Los arquitectos no solo construían máquinas, construían la realidad misma. Podían cambiar las leyes de la física solo con pensarlo. Morrison estudió los extraños dispositivos que los rodeaban. ¿Pero a dónde fueron? Según estos registros, trascendieron la existencia física. Se convirtieron en pura energía, puro pensamiento. Pero antes de irse, construyeron este lugar como un campo de pruebas. Querían ver si otras especies podían aprender lo que ellos habían aprendido. Lisa estaba trabajando en la integración de parte de la tecnología de los arquitectos con los sistemas de la Geraisen. «Capitán, esto es increíble. No solo sigue nuestras órdenes, lee nuestras intenciones. Es como si la tecnología se convirtiera en parte de nosotros». Pasaron los meses, aunque el tiempo funcionaba de manera diferente en esta dimensión. La tripulación aprendió a usar la tecnología de los arquitectos, pero no fue fácil. Las máquinas respondían a sus pensamientos y emociones, lo que significaba que tenían que aprender a controlar sus mentes de formas que nunca habían imaginado. La doctora Foster se obsesionó con comprender la ciencia detrás de todo. Pasó días en las bibliotecas de los arquitectos, aprendiendo sobre tecnologías que podían curvar el espacio y el tiempo. Descubrió que los arquitectos habían tenido razón en una cosa. La mayoría de las especies que encontraban su tecnología quedaban atrapadas por sus propias limitaciones. Pero los humanos eran diferentes. Cuando otras especies se topaban con un muro, se rendían. Cuando los humanos se topaban con un muro, encontraban una manera de derribarlo o de rodearlo. La tecnología de los arquitectos respondía a esta obstinada negativa a aceptar la derrota. El capitán Morrison aprendió a usar dispositivos que podían materializar y desmaterializar la materia. La ingeniera Cain descubrió cómo aprovechar fuentes de energía que existían fuera del espacio-tiempo normal. El jefe de seguridad Baker descubrió armas que podían atrapar a los enemigos en bucles temporales. La tripulación trabajó en equipo, compartiendo lo que aprendían. Descubrieron que la tecnología funcionaba mejor cuando los humanos colaboraban, cuando se apoyaban mutuamente en lugar de competir. Los arquitectos habían sido individuos que trascendieron solos, pero los humanos trascendían juntos. Pasaron los años en la extraña dimensión. La tripulación no envejeció como debería porque el tiempo se movía de manera diferente allí. Aprendieron, crecieron y se convirtieron en algo más de lo que habían sido. «Capitán», dijo Amy un día, «creo que sé cómo llevarnos a casa». Morrison levantó la vista del dispositivo de curvatura de la realidad que estaba estudiando. «¿Cómo?» «De la misma manera que llegamos aquí. Necesitamos crear nuestra propia puerta. Pero esta vez, nosotros controlaremos a dónde va». La tripulación trabajó en conjunto para construir un portal utilizando la tecnología de los arquitectos y el ingenio humano. Combinaron su conocimiento con su obstinada determinación de ver a sus familias de nuevo. Mientras se preparaban para partir, Morrison contempló el lugar que se había convertido en su hogar. Ya no eran las mismas personas que habían llegado allí. Se habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia nunca antes había visto. «¿Estamos listos?», preguntó a su tripulación. «Listos, capitán», respondieron al unísono. Morrison activó el portal y la USS Geraisen desapareció de la extraña dimensión, regresando a una galaxia que no tenía idea de lo que se avecinaba. La USS Geraisen apareció en el espacio normal con un destello de luz azul, pero no estaban cerca de la Tierra.
En cambio, se encontraron en medio del territorio del Consejo Galáctico, rodeados de naves alienígenas que no se parecían en nada a las que recordaban. El capitán Jaque Morrison estaba en su puente, observando la flota masiva que los rodeaba. Las naves eran elegantes y poderosas, con armas que podían destruir planetas. Pertenecían al Consejo Galáctico, un grupo de especies alienígenas que se habían fortalecido mientras los humanos luchaban con sus propios problemas. Capitán, nos están contactando, dijo Pete Davis desde la estación de comunicaciones. Adelante. La pantalla principal mostró el rostro de una criatura alienígena con 4 ojos y piel como en metal. Cuando habló, su voz era fría y autoritaria. Nave desconocida. Se encuentra en el espacio del Consejo Galáctico sin permiso. Identifíquese de inmediato. Morrison dio un paso al frente. Aquí el capitán Jaque Morrison de la USS Gereisen, Flota de Defensa de la Tierra. Hemos estado desaparecidos durante algún tiempo y solicitamos un paso seguro de regreso a la Tierra. Los 4 ojos del alienígena parpadearon sorprendidos. Eso es imposible. La USS Gereisen fue destruida hace 15 años. Claramente están usando tecnología humana robada para engañarnos. 15 años. Morrison sintió que se le encogía el corazón. Para él y su tripulación, se había sentido como mucho menos tiempo. Señor, puedo demostrar quiénes somos. Tenemos registros completos y manifiestos de la tripulación. Silencio, ladró el alienígena. Soy el supremo almirante Vextai de la flota del Consejo Galáctico. Rendirán su nave para inspección y detención. Cualquier resistencia será respondida con la fuerza. Morrison miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba lista. Habían aprendido mucho en la extraña dimensión, y ya no eran las mismas personas que habían dejado la Tierra años atrás. Almirante, con el debido respeto, declinamos su oferta. Deseamos regresar a la Tierra pacíficamente. ¿Declina? La voz de Vextai se elevó con ira. ¿Se atreven a rechazar al Consejo Galáctico? Su especie apenas es capaz de viajar por el espacio y creen que pueden ignorar nuestra autoridad. Morrison sintió que algo se agitaba en su interior. La tecnología de los arquitectos respondía a sus emociones, y podía sentir que la nave a su alrededor se convertía en algo más que solo metal y circuitos. Se estaba convirtiendo en parte de él y de su tripulación. «Nos vamos ahora», dijo Morrison con calma. «No se irán», gritó Vextai. «Todas las naves, rodeen la nave humana. Prepárense para abordar». Las naves alienígenas se movieron para rodear a la Gereisen. Había docenas de ellas, cada una más grande y poderosa que la nave humana. Sus armas se cargaron, listas para disparar. Pero Morrison no estaba preocupado. Se extendió con su mente y tocó los nuevos sistemas de la nave. La tecnología de los arquitectos respondió al instante. La USS Gereisen simplemente se desvaneció. En un segundo estaba allí, rodeada de naves alienígenas. Al siguiente, había desaparecido, dejando a la flota de consejo mirando un espacio vacío. ¿A dónde fueron?, exigió Vextai. Su respuesta llegó cuando la Gereisen reapareció a 5.000 kilómetros de distancia, como si nunca se hubiera movido. «Señor», dijo uno de sus oficiales, «nuestros sensores muestran que la nave humana no se movió a través del espacio. Simplemente dejó de existir en un lugar y comenzó a existir en otro». La piel metálica de Vextai se oscureció. «Imposible. Ninguna especie tiene esa tecnología». «Rumbo de persecución», ordenó. «Todas las naves a máxima velocidad». La flota de consejo se lanzó tras la Gereisen, pero la nave humana ya se estaba moviendo. No aceleró gradualmente como las naves normales. Simplemente decidió estar en otro lugar. Y lo estaba. Las naves alienígenas dispararon sus armas, enviando ráfagas de energía y misiles hacia la Gereisen. Pero los ataques atravesaron la nave como si no estuviera allí. «¿Qué está pasando?», gritó Vextai. En el puente de la Gereisen, Morrison estaba tranquilo. Podía sentir la nave entrando y saliendo de la realidad normal. La tecnología de los arquitectos les permitía existir en múltiples dimensiones a la vez, haciéndolos imposibles de alcanzar. «Capitán», dijo la doctora Foster, «estoy leyendo enormes firmas de energía de las naves de consejo. Están preparando algo grande». «Déjalos», respondió Morrison. «Lisa, ¿estás lista?» «Lista, capitán», respondió Lisa Cain desde su puesto. «El ancla de realidad está cargada y lista». Morrison asintió. Era hora de mostrarle la galaxia en que se habían convertido los humanos.
Las naves del Consejo formaron una línea de batalla y dispararon todo lo que tenían contra la Geraisen. Rayos de energía, misiles y armas que podían fracturar lunas. Todo impactó en el mismo punto del espacio. Pero la Geraisen no estaba allí. Existía en una dimensión ligeramente diferente, observando el ataque desde un lugar que estaba y no estaba allí al mismo tiempo. Cuando el fuego de las armas cesó, la Geraisen regresó al espacio normal, completamente intacta. «Imposible», susurró Vextai. Morrison abrió un canal de comunicación con todas las naves de Consejo. «Almirante, no queremos luchar. Solo queremos ir a casa». «No se irán», gritó Vextai. «Sea cual sea la tecnología que han robado, ahora pertenece al Consejo». «No robamos nada», dijo Morrison. «Lo aprendimos. Nos lo ganamos. Y vamos a usarlo para proteger a nuestra gente». La nave de Vextai, un crucero de batalla masivo, aceleró hacia la Geraisen. «Si no puedo capturarlos, los destruiré». Todas las naves, velocidad de embestida. Toda la flota del Consejo cargó contra la nave humana. Docenas de naves, cada una un arma de increíble poder, corriendo hacia la Geraisen con la intención de destruirla por pura fuerza. Morrison suspiró. Había esperado que no se llegara a esto. La Geraisen no se movió. Simplemente existía en el mismo espacio que las naves se cargaban, pero en una fase diferente de la realidad. La flota de Consejo la atravesó como si estuviera hecha de luz. Pero mientras la atravesaban, algo le sucedió. Las naves se encontraron atrapadas en un bucle temporal, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Estaban atrapadas en el tiempo, incapaces de avanzar o retroceder. «¿Qué has hecho?», exigió Vextai, su voz proveniente de una nave congelada en el tiempo. «Les hemos dado tiempo para pensar», respondió Morrison. «Cuando estén listos para hablar en lugar de luchar, los liberaremos». Morrison ordenó a su tripulación que transmitiera un mensaje a toda la galaxia. Cada especie, cada mundo, cada nave escucharía lo que tenía que decir. Aquí el capitán Hake Morrison de la USS Geraisen. Somos humanos y hemos regresado. No somos la misma especie que se fue hace años. Hemos aprendido cosas que otros creían imposibles. Nos hemos convertido en algo nuevo. El mensaje continuó. No buscamos conquistar ni controlar. Buscamos explorar, aprender y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La galaxia ha cambiado mientras estuvimos fuera, pero nosotros también hemos cambiado. Y apenas estamos comenzando. La transmisión terminó, y la Geraisen se desvaneció de nuevo, dejando la flota del Consejo atrapada en su prisión temporal, preguntándose en qué se habían convertido los humanos. La noticia de la imposible nave humana se extendió por la galaxia como la pólvora. Cada especie, cada gobierno, cada comandante militar escuchó la misma historia. Una sola nave terrestre había aparecido de la nada y había hecho que la poderosa flota del Consejo Galáctico pareciera un grupo de niños jugando con juguetes. En el mundo capital del Consejo, se celebraron reuniones de emergencia día y noche. Los líderes de docenas de especies alienígenas se reunieron en su gran salón, todos hablando a la vez sobre la amenaza humana. «Deben ser detenidos», declaró el general Kriegs, una criatura reptiliana con escamas que cambiaban de color cuando se enfadaba. «Ninguna especie debería tener tanto poder». «Pero, ¿cómo los detenemos?», preguntó la comandante Yeyou, un ser hecho de cristal viviente. «Nuestra mejor flota ni siquiera pudo tocar su nave». El supremo almirante Vextai se encontraba en el centro del salón. Su piel metálica estaba oscura por la vergüenza y la rabia. «Reuniremos todas las naves de la galaxia. Traeremos una fuerza tal que ni siquiera su tecnología imposible podrá salvarlos». «¿Y si eso falla?», preguntó otra voz. «Entonces destruiremos la Tierra misma», respondió Vextai. «Si no podemos controlar a los humanos, los eliminaremos». Mientras tanto, la USS Geraisen viajaba por el espacio hacia la Tierra, pero su viaje fue interrumpido cuando detectaron una flota masiva reuniéndose cerca del borde del territorio humano. Miles de naves de docenas de especies se estaban uniendo, todas con un solo objetivo: destruir la nave humana. El capitán Hake Morrison estaba en su puente, observando la flota enemiga a través de sus sensores. Era la fuerza militar más grande jamás reunida en la historia de la galaxia. «Capitán», dijo Amy Foster desde su estación científica, «cuento más de 3,000 naves. Tienen armas que podrían convertir planetas enteros en polvo. Y todas vienen a por nosotros», añadió Lisa Cain. Ron Baker revisó sus sistemas de seguridad.
Capitán, incluso con nuestras nuevas habilidades. Eso es mucha potencia de fuego. ¿Realmente vamos a enfrentarlos a todos? Morrison pensó en la pregunta. No quería luchar. Todo lo que quería era volver a casa, a la Tierra, y ver a su familia de nuevo. Pero la galaxia parecía decidida a detenerlo. Haremos lo que tengamos que hacer, dijo finalmente. La flota del Consejo se movió para interceptar a la Jeraísen cerca de un pequeño sistema estelar. El almirante Vextai comandaba la operación desde su nave insignia, rodeado por los buques de guerra más poderosos que la galaxia había visto. Nave humana, la voz de Vextai crepitó por la radio. Están rodeados. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Morrison abrió un canal para responder. Almirante, no queremos luchar. Solo queremos ir a casa. Su hogar va a ser destruido, replicó Vextai. Su especie es demasiado peligrosa para existir. Hoy, acabamos con la amenaza humana para siempre. La flota alienígena se desplegó en una formación masiva, rodeando a la Jeraísen por todos lados. No había a dónde correr, ni dónde esconderse. El espacio a su alrededor estaba lleno de naves enemigas, cada una lista para disparar. Todas las naves. Ordenó Vextai. Prepárense para disparar, apunten a la nave humana. A mi señal, descarguen todo. Morrison miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba lista. Habían aprendido a trabajar juntos con la tecnología de los arquitectos y confiaban plenamente los unos en los otros. ¿Están listos?, les preguntó. «Listos, capitán», respondieron. «Todas las naves, fuego», gritó Vextai. 3000 naves dispararon a la vez. Rayos de energía, misiles, proyectiles de plasma y armas que podían fracturar lunas convergieron en el punto donde flotaba la Jeraísen. Pero la Jeraísen ya no estaba allí. La nave se había desplazado a una dimensión diferente, existiendo en el mismo espacio, pero en una capa distinta de la realidad. El ataque masivo atravesó el espacio vacío. Las armas se golpearon entre sí en lugar de a su objetivo. «¿Dónde están?», exigió Vextai. Su respuesta llegó cuando la Jeraísen reapareció, pero no donde había estado. Ahora estaba en medio de la flota enemiga, rodeada de confundidas naves alienígenas. «Imposible», susurró uno de los capitanes de consejo. «¿Cómo llegaron hasta ahí?». Morrison habló por radio a toda la flota. «Almirante, intentamos hacer esto pacíficamente, pero no quiere escuchar. Ahora les mostraremos lo que los humanos han aprendido». La Jeraísen no disparó armas. En su lugar, hizo algo mucho más aterrador. Las naves a su alrededor comenzaron a materializarse y desmaterializarse. Algunas se encontraron atrapadas en bucles temporales, reviviendo el mismo momento una y otra vez. Otras fueron desplazadas a dimensiones paralelas donde podían ver a sus aliados pero no podían comunicarse con ellos. Un grupo de acorazados de repente se encontró existiendo en múltiples lugares a la vez. Sus tripulaciones, confundidas y aterradas, intentaban comprender qué les estaba pasando. «¿Qué nos estás haciendo?», gritó Vextai. «Les estamos mostrando que hay cosas más poderosas que las armas», respondió Morrison. «Les estamos mostrando que el universo es más grande de lo que pensaban». La Jeraísen se movió a través de la flota enemiga como un fantasma. Tocó nave tras nave, no destruyéndolas, sino cambiándolas. Algunas naves descubrieron que sus armas solo disparaban flores. Otras descubrieron que sus motores solo las movían en círculos. Un crucero desafortunado descubrió que su tripulación solo podría hablar en rima durante la siguiente hora. «Esto es imposible», gritó Vextai, cuya propia nave ahora flotaba boca abajo. «La física no funciona así. La física funciona como nosotros necesitamos que funcione», respondió Morrison. «Los arquitectos nos enseñaron que la realidad es más flexible de lo que la mayoría de las especies creen. Solo tienes que saber cómo doblegarla». La gran flota que se suponía que iba a destruir a los humanos estaba ahora dispersa por el espacio y el tiempo. Algunas naves estaban atrapadas en el pasado, otras en el futuro. Algunas solo existían los martes, mientras que otras solo podían ser vistas por criaturas con exactamente 4 ojos. «Por favor», suplicó Vextai. «Detén esta locura. ¿Nos dejarán ir a casa?», preguntó Morrison. «Sí, solo haz que pare». Morrison asintió a su tripulación. Lentamente, los efectos comenzaron a revertirse. Las naves regresaron al espacio y tiempo normales. Las armas comenzaron a funcionar correctamente de nuevo. La flota se reagrupó.
pero ahora mantenían su distancia de la imposible nave humana. «Gracias, almirante», dijo Morrison. «Nos vamos a casa ahora, y le sugerimos que recuerde este día. Los humanos no son sus enemigos, pero tampoco seremos sus víctimas». La USS Geraisen se desvaneció una última vez, dejando a la flota más grande de la galaxia flotando en el espacio, preguntándose qué acababa de sucederles. La era de la imposibilidad humana había comenzado. La USS Geraisen finalmente llegó a la Tierra después de su largo viaje a través del espacio imposible. El capitán Jake Morrison estaba en el puente, mirando el planeta azul y verde que había sido su hogar. Se veía igual que cuando se fue, pero sabía que allí abajo habían pasado 15 años. «Llévanos al comando de defensa de la Tierra», ordenó Morrison. La nave apareció en la órbita de la Tierra sin previo aviso. Los satélites de defensa se giraron para rastrearlos, pero la tecnología humana reconoció a la Geraisen de inmediato. En cuestión de minutos, Morrison estaba hablando con la almirante Sarah Brooks, la nueva jefa del ejército de la Tierra. «Capitán Morrison», dijo la almirante Brooks, su rostro mostrando incredulidad en la pantalla principal. «Pensábamos que estaba muerto. Todos ustedes. Estamos muy vivos, almirante. Pero necesitamos hablar. Las cosas han cambiado. Ya veo. ¿Cómo es que aparecieron en nuestra órbita sin que ninguno de nuestros sensores los detectara?» Morrison sonrió. «Es una larga historia. ¿Permiso para subir a bordo de la estación espacial?» «Concedido. Pero, capitán, debo advertirle. La galaxia no es el mismo lugar que dejó. El Consejo Galáctico nos ha estado presionando durante años. Quieren controlar el espacio humano y han estado acumulando sus fuerzas. Lo sé, almirante. Ya nos hemos encontrado con ellos». Una hora más tarde, Morrison y su tripulación principal estaban a bordo de la estación principal de comando de defensa de la Tierra. La almirante Brooks los condujo a una sala de conferencia segura donde los líderes de la Tierra estaban esperando. «Capitán», dijo la almirante Brooks, «estos son los hombres y mujeres que han estado liderando la humanidad mientras usted estaba fuera. Necesitan saber qué le sucedió». Morrison miró alrededor de la mesa. Estas personas parecían cansadas, preocupadas y más viejas de lo que deberían. El peso de proteger a la Tierra de una galaxia hostil los había envejecido. «Fuimos arrastrados a otra dimensión», comenzó Morrison. «Un lugar donde las leyes de la física funcionan de manera diferente. Encontramos tecnología dejada por una antigua raza llamada los arquitectos. Nos enseñaron que la realidad es más flexible de lo que pensábamos». «¿Qué tipo de tecnología?», preguntó el general Frank Torres, comandante militar de la Tierra. Amy Foster dio un paso al frente. «Tecnología que responde a pensamiento y la voluntad. Máquinas que pueden curvar el espacio y el tiempo. Armas que pueden atrapar enemigos en bucles temporales o desplazarlos a dimensiones paralelas». «¿Y aprendieron a usar todo esto?», preguntó la almirante Brooks. «Tuvimos que hacerlo», respondió Morrison. «Era la única forma de sobrevivir. Pero aprendimos algo más también. La tecnología funciona mejor para los humanos porque nunca nos rendimos. Cuando otras especies se topan con un muro, lo aceptan. Cuando los humanos se topan con un muro, encontramos una manera de atravesarlo». Lisa Cain activó un pequeño dispositivo de su bolsillo. El aire sobre la mesa resplandeció. De repente, estaban viendo un holograma perfecto de la galaxia. «Así es como se ve la galaxia ahora», dijo. «El Consejo Galáctico controla la mayor parte. Se han estado preparando para la guerra con la Tierra». «¿Guerra?», dijo la almirante Brooks. «No estamos listos para la guerra. Tenemos tal vez 1000 naves y ellos tienen millones». «Ya no», dijo Morrison. «Ya les hemos demostrado que los números no importan cuando puedes cambiar las reglas de la propia realidad». Ron Baker habló. «Capitán, ¿deberíamos contarles sobre la flota de Consejo?». Morrison asintió. «Almirante, nos encontramos con una fuerza de 3000 naves de Consejo. Intentaron destruirnos. Los detuvimos sin disparar una sola arma». «¿Cómo?». «Les mostramos que hay cosas más poderosas que las armas. Les mostramos que los humanos se han convertido en algo nuevo». Durante los días siguientes, Morrison y su tripulación compartieron sus conocimientos con los científicos e ingenieros de la Tierra. Les enseñaron a construir motores que curvaban la realidad, a crear armas que podían materializar y desmaterializar la materia, y a defenderse de cualquier ataque. La doctora Foster trabajó con las mejores mentes de la Tierra para establecer el Instituto de Ciencias Imposibles.
Vamos a enseñarle a la galaxia que la innovación proviene de cuestionarlo todo, dijo. Vamos a mostrarles que la palabra imposible es solo otro desafío que superar. La ingeniera Cain comenzó a construir nuevas naves que combinaban el ingenio humano con la tecnología de los arquitectos. Estas naves no solo viajarán por el espacio, explicó. Viajarán a través de la posibilidad misma. Pero los cambios más importantes estaban ocurriendo en las propias personas. La tripulación de la Geraisen comenzó a entrenar a otros humanos para usar la nueva tecnología. Descubrieron que los humanos siempre habían tenido potencial para este tipo de pensamiento, pero nunca se les había empujado a usarlo. Los arquitectos tenían razón en una cosa, explicó Morrison a un grupo de aprendices. La mayoría de las especies quedan atrapadas por sus propias limitaciones, pero los humanos son diferentes. Somos tercos. Nos negamos a aceptar que algo no se puede hacer. En cuestión de meses, la Tierra tenía una nueva flota de naves que podían hacer cosas imposibles. Más importante aún, tenían tripulaciones que entendían que el arma más grande no era la tecnología, sino la negativa humana a rendirse. La galaxia observó con asombro cómo los humanos comenzaban a resolver problemas que se habían considerado imposibles durante miles de años. Encontraron formas de comunicarse con especies que habían estado en silencio durante siglos. Sanaron mundos que habían sido declarados muertos. Trajeron la paz a conflictos que habían durado generaciones. ¿Cómo lo hacen?, se preguntaban otras especies. La respuesta era siempre la misma. Los humanos nunca aceptaban que algo no se pudiera hacer. Pasaron los años y la galaxia comenzó a cambiar. El Consejo Galáctico descubrió que sus amenazas no significaban nada para una especie que podía reescribir la realidad. Los piratas descubrieron que sus naves solo funcionarían como vehículos de reparto de flores cuando intentaban atacar colonias humanas. Los señores de la guerra descubrieron que sus armas solo dispararían confeti. Pero los humanos no conquistaron ni controlaron. En cambio, se convirtieron en la fuerza que rompía estancamientos, resolvía problemas imposibles y protegía a especies que otros habían descartado como causas perdidas. El capitán Morrison continuó explorando la galaxia, pero ahora no estaba solo. Cientos de naves humanas estaban ahí fuera, tripuladas por personas que entendían que la regla más grande del universo era que no había reglas inquebrantables. La frase imposibilidad humana se convirtió en la forma abreviada en la galaxia de referirse a lograr lo inalcanzable. Cuando alguien decía que un problema no podía resolverse, otros respondían, ¿le has preguntado a los humanos? Y en algún lugar de la vasta galaxia, cada vez que alguien se negaba a rendirse, cada vez que alguien encontraba una manera de sortear un obstáculo imposible, cada vez que alguien demostraba que la palabra imposible era solo otra palabra para todavía no, el espíritu de la humanidad se fortalecía un poco más. La galaxia había aprendido que cuando los humanos desaparecen, no solo sobreviven, regresan más fuertes, trayendo soluciones a problemas que otros nunca imaginaron que podrían resolverse. Y el universo se volvió un poco más brillante porque alguien finalmente había demostrado que rendirse nunca era la única opción.